Señor, tu palabra. Gracias, Señor, Padre, por la adoración. Gracias, Señor, por llevarnos de rodillas delante de tu presencia. Te alabamos. Es un gran gozo, es una gran libertad poder adorarle al Rey de Reyes. Estar otro día más delante del Señor, que Él nos ha dado la fuerza, nos ha dado la forma de poder darle gracias. Porque todos los días el Señor está haciendo cosas en tu vida, en mi vida. Está haciendo cosas en tu casa. Y hemos estado hablando de temas muy importantes que el Señor quiere que nosotros salgamos adelante. Y usted y yo vamos a salir adelante. Usted y yo vamos a avanzar. Usted y yo vamos a tener aquel armamento que nos está diciendo el Señor. Hemos estado estudiando cómo el Señor quiere que nosotros obtengamos su promesa, su victoria, cómo el Señor quiere que nosotros obtengamos en todo su bendición. ¿Estamos de acuerdo? Dios está con nosotros, Dios está haciendo cosas grandes y Dios va a hacer hoy de tu vida algo diferente en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor Padre, porque hoy nos comprometemos contigo, Señor, Padre, en ser diferente. Nos comprometemos, Padre Celestial, de ser de una sola pieza, Señor, de una sola forma, papá. Que nuestro hablar sea el reflejo de lo que tenemos dentro, Señor. Que nuestros ojos puedan ver, Padre bendito, lo que tú ves. Que nuestros oídos puedan percibir lo que tú, Señor, nos estás hablando en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos la bienvenida, Padre bendito, ya lo hemos hablado. Bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo, y bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de algo importante que lo hemos titulado el orden de batalla. Estrategia, el orden de batalla. Qué bonito, porque el Señor nos está llevando a que aprendamos algunas palabras y algunos conceptos que la Biblia lo titula códigos reales. Tremendo. Esos códigos están plasmados en un gran libro de normas, de leyes y de mandamientos. Y hoy el Señor nos va a hablar de la estrategia, orden de batalla. Tremendo. Démosle gracias al Señor, porque el Señor lo que nos está preparando con un potencial para poder salir adelante y para ganar todas nuestras batallas. Y creo yo que usted y yo venimos hoy a ganar. No sé si usted lo entiende. No sé si usted está allí, levanta su mano. No sé si usted dice amén. No sé si usted le dice al otro que está al lado, sí, pero yo creo que hoy el Señor nos va a llenar, como siempre, de su gran Espíritu Santo. De su gran Espíritu Santo. Vamos a hablar del orden de batalla. Estrategia está hablando de orden de batalla. Orden de batalla. Y cuando hablamos de un orden de batalla, estamos hablando de que el Señor nos ve a nosotros como unos guerreros. El Señor nos ve como sacerdotes y como guerreros. El Señor nos ve en una formación diferente. Entonces, Dios va a comenzar a hacer en nosotros que el poder fluya día a día más en nuestras vidas, por medio del compromiso de nosotros hacia su vida, de hacer la palabra de Dios. Orden de batalla, vamos a hablar del orden de batalla, que es la formación de tropas. ¡Wow! El Señor nos ve en acción, el Señor nos ve allá adelante, nos ve como aquellos que van a ir, pero no se van a devolver. Nos ven aquellos que tienen circunstancias, pero no vuelven atrás, sino van avanzando. Entonces, orden de batalla nos habla de un frente extendido en general y se comprende con la disposición de tropas desplegadas. Estuvimos viendo en nuestros anteriores servicios que el Señor quiere que nosotros tengamos la panoplia completa. Y usted ya lo sabe que la panoplia significa la armadura completa.
Y la armadura completa significa que el guerrero de Dios tiene que tener un arsenal completo. Y es lo que vamos a comenzar a hablar poco a poco. Son temas que se llevan mucho tiempo, pero yo creo que usted viene aquí a estudiar, yo creo que usted viene aquí a ser enseñado, yo creo que usted viene aquí a ser capacitado, yo creo que usted viene aquí para ser formado. Amén. Entonces, cuando hablamos de orden de batalla, estamos diciendo, Dios nos habla de una disposición y que aquellas tropas están dispuestas para el combate. ¡Wow! Tremendo esto. Están dispuestas para el combate y hay una operación determinada. ¿Ya? El Señor nos va a colocar en nuestra mano algunas tareas por hacer, algunas responsabilidades por ejercer. Yo creo que no podría hablar solamente algunas. El sacerdote de Dios, como usted y como yo, tenemos muchas responsabilidades que el Señor nos ha dado. Pero muchas de ellas, cuando las vamos a hacer, son frustradas. Es decir, que cuando nosotros le vamos a dar pie para comenzar a hacerlas, a veces las tareas quedan a mitad de camino. Pero hoy vamos a entender porque muchos de nosotros, yo diría, que no nos han formado o ignorábamos que dentro de ser cristiano había un orden también militar. Tremendo. Si la Biblia dice que Jehová es varón de guerra, significa que nuestro Dios nos está hablando de un campo de acción o un campo de batalla. Por eso hemos estado hablando de armamento, hemos estado hablando de invencibles, hemos estado hablando de las facetas de Moisés, hemos estado tocando profetas, hemos estado tocando qué hace el Espíritu Santo. Entonces, dentro del orden de batalla, y hasta ahora no le he dicho dónde comienza mi versículo para poder desprenderme de lo que le estoy diciendo. Pero le estoy diciendo hoy orden de batalla. El orden de batalla lleva también una línea de guerra. Tremendo eso. Yo comencé a ahondar en esto del ejército, y Pablo también, el apóstol Pablo, comenzó a ahondarse en el ejército. Estuvimos hablando también de los soldados romanos, estuvimos hablando del entrenamiento que ellos hacían y que el cristiano también lo tiene que hacer. Entonces, dentro del orden de batalla también hay una primera línea de ataque. Esta primera línea de ataque tiene una posición cercana al conflicto. O sea, que cuando un militar, un capitán manda a un soldado a una primera línea, significa que estos hombres tienen un desempeño mejor que otros. Estos hombres, la primera línea, va a dar la cara o la vida por los demás. Tremendo, tremendo esto. O sea que los que van al frente, escúcheme, van a abrir campo para que los otros puedan caminar, puedan avanzar sin ninguna dificultad. Y usted y yo estamos hechos para abrirle campo a otros. Estamos hechos para quitar y romper barreras, para que otros avancen con el favor de Dios en mi vida, pero para que ellos no tengan tropiezo. Dios coloca en nuestra vida hombres para que nuestra vida siga adelante, pero que no tenga tropiezos. Muchas veces lo vamos a tener, no lo estoy diciendo que no, pero es una gran bendición poder saber que hay una persona que el Señor coloca en primera línea para que me ayude a avanzar. Tremendo. Pero una de las palabras que hemos estado tocando hoy se llama disposición. Disposición. Y resulta que hay muchas líneas de guerra. Hay primera, segunda, tercera, cuarta línea. Pero también dentro del orden de batalla hay frentes de batalla. Y cuando hablamos de frentes de batalla, nos vamos a la Biblia, a Efesios capítulo 4. Escúcheme esto, más o menos del 5 en adelante o del 10 en adelante, donde Él nos dice que ha constituido unos ministerios como equipo.
nosotros somos un cuerpo místico que funcionamos con la misma visión. Déjeme explicarlo. El maestro, el pastor y el evangelista, profeta y apóstol tienen que funcionar bajo la misma visión. Bajo la misma visión. Dentro del cuerpo del Señor, cada uno tiene un carisma, tiene un don especializado. Tremendo esto. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Cuando hablamos de la parte literalmente militar, dentro de las filas de las líneas de guerra, de los frentes de guerra, hay hombres especializados en otras cosas que otros no lo van a hacer. Hay estrategias, hay contragolpes, escúcheme esto, y me di a la tarea de estudiar un poquito cómo es que el cuerpo militar actúa. ¡Wow! Pero Pablo también nos dice que nosotros tenemos una guerra. Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, a 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Del 3 al 6. Quiero que vayamos ahí un momentico. La Biblia dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, subráyelo por favor, hay unas armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verso 6. Y estando prontos, subráyelo por favor, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¡Wow! Tremendo esto. O sea que Pablo hace un énfasis tremendo y comienza a hablarnos allí que él no anda como otros están andando. Cuando la Biblia dice, pues aunque andamos en la carne, Pablo hace referencia a su naturaleza humana. Pablo no hace referencia en ningún momento que él andaba bajo los deleites de la carne, que es otra parte. Pablo está diciendo, yo soy un humano igual que usted, dotado con los mismos recursos, pero yo no ando como usted anda. Tremendo. Y escuchen eso, en el verso 3 nos da una palabra clave. La palabra clave es militamos. Escuchen esto. ¿Por qué comencé a hablar ahorita de los 5 ministerios? Porque tal vez por falta de conocimiento, muchos ministerios no llegan a una estatura. Muchos ministerios no llegan a un desarrollo o a un crecimiento. Y el cuerpo de Cristo está para ser desarrollado. La palabra militamos significa en el original carrera apostólica. ¡Wow! O sea que Pablo está diciendo que todo aquel que anhele obispado, toda oveja, todo el que se llame líder, todo el que tenga ministerio, tiene que tener una estatura dentro del apostolado. O sea que el apóstol Pablo nos está diciendo que hay un lugar para llegar, hay un lugar para ser. Mire esto, me llama la atención. Verso 4, tome nota por favor, porque las armas, escúcheme esto, usted tiene armas, ya le voy a hablar de esas armas. Esas armas que usted porta, míreme esto, le voy a hablar un poquito. La Biblia habla que usted tiene armas, tanto ofensivas como defensivas. Hemos estado hablando del calzado, la coraza, el yelmo, el escudo, el cinto y la espada. Pero déjeme decirle una cosa. Falta allí una pieza que
que no se puede obviar, que se llama oración. Pero me llama la atención que la oración está al final. Tremendo esto. Cuando usted va a la Biblia dice, pero hay que orar. Vamos un momentico, escúcheme esto, al libro de Efesios, capítulo 6, escúcheme esto, capítulo 6, verso 18, creo. Vamos un momentito allí en la palabra. Quiero mostrarle algo, por favor. Creo que es el 18, me dice la pastora. Permítame un momentito. Dice la palabra del Señor, mire. Verso 17, vamos desde el 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese esto. Pero es casi la última pieza de la armadura. Muchas personas se meten en oración, pero van desarmados porque no hay calzado, no hay coraza, no hay yelmo, no hay escudo, y no hay cinto y no hay espada. Entonces la oración que usted está haciendo tal vez no tiene eficiencia. ¿Por qué? Porque usted está tomando un orden que la Biblia no lo está dando. Y para ir al orden en la batalla, la Biblia dice que hay una manera de proceder cuando voy a ir a pelear. Y me llamó mucho la atención porque la oración está de último. No significa que usted no ore. No, significa que si Pablo, el apóstol Pablo, que era un hombre de revelación, de inspiración y de iluminación, lo dijo de esa manera, es porque así le es y lo era. Porque había recibido la revelación de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Volvamos un momentico. Volvamos a la palabra. Mire esto. 2 Corintios 10, del 3 al 6, en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente. La misma palabra que leímos ahorita. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, dice esta versión. Ni luchamos con las armas de este mundo. Mire esto. Escúcheme. Nuestra guerra no es contra una persona, pero el espíritu puede oprimir a una persona. Puede la que está al lado, puede el que está al otro lado, puede con aquel que esté hablando usted de pronto, o puede con usted mismo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Mire esto, me gusta esto. Verso 5. Y el orgullo de quienes quieren impedir, que todos conozcan a Dios. Mire esto, tremendo. Pablo habla aquí a través de esta traducción, mire esto, que hay personas que se oponen por el orgullo. ¡Wow! Usted sabe quién es el príncipe del orgullo. Usted sabe quién es el príncipe de la división. Usted sabe quién es el príncipe de la soberbia. Y dice, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Y dice esto, estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo. ¡Wow! Esto ya es más directo. No sé cuánto les gusta que Dios les hable directamente. O no sé si a usted le gusta, si alguna persona ha estado enferma y usted quiere ser sano de a poquitos. Yo no creo que usted quiera ser sano de a poquitos. Entonces el Señor quiere que usted sea sano hoy. No sé, yo creo que usted va a ser sano hoy en el nombre de Cristo Jesús, en muchas áreas, tanto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces, Pablo dice, estoy dispuesto a castigar a todo aquel que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes. Verso 6 en la Biblia, traducción lenguaje actual. Pablo era un hombre confrontante. Pablo no quería hacerle mal a nadie. Pablo quería era que todos procedieran a la humillación, al conocimiento y a la revelación de la palabra del bendito Señor. Amén. Entonces, escúcheme esto.
Cuando hablamos de la palabra militamos y milicia, diga conmigo milicia. Milicia es la palabra estrategia. Anótele. Hoy el título es estrategia, orden de batalla. La palabra estrategia es la palabra milicia. Ese es un código real. Y esto significa servir militarmente en un orden en la batalla. O sea que usted y yo, Dios nos ha escogido para servir en un orden de batalla. Pero me llama la atención, escúcheme esto, que la palabra milicia es la palabra carrera apostólica. Carrera apostólica. El Señor está hablando de carrera apostólica. Mire, o sea que, mire esto, el Señor Jesús, este tema no lo voy a hablar, pero le voy a hacer un ejemplo a usted. El Señor Jesús escoge a discípulos para llevarlos a formarlos como apóstoles. Si Él lo hizo, algo tenemos nosotros que aprender. Amén. El enemigo quiere que nosotros perdamos la percepción de lo profético y lo apostólico. Otra vez. El enemigo quiere que nosotros perdamos la percepción de lo profético y lo apostólico. Tremendo. No diciendo que los otros ministerios son mínimos. No le estoy hablando. Todos los 5 ministerios tienen que andar en la misma visión, pero se tienen que levantar con bases apostólicas. Esa es la diferencia. Escudriñando la Biblia, el Señor en el Antiguo Testamento envía profetas. Miren esto. Envía profetas. Hombres que despertaran el celo de Dios, hombres que recibieran el mensaje de Dios, hombres que indicaran cómo caminar al pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor habla de apóstoles. Mire esto lo interesante. Pero este no es nuestro tema. Pero le tengo que hablar de esto porque usted tiene que alcanzar una estatura. Por eso muchos no avanzan. Mire. Y el Señor hace un cuerpo para que esté unificado. No para que estén peleando. El Señor no hace un cuerpo para que el maestro esté por allá, el pastor esté por allá, el evangelista esté por allá, el profeta esté por allá, ni el apóstol esté por allá. No, Él hace un cuerpo. Pero también dentro de ese cuerpo místico hay una cabeza. Amén. Hay una cabeza. Tremendo. Entonces el Señor designa aquí en la tierra hombres como discípulos que los levanta a una estatura en función apostólica. Y eso se llama revelación, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, fundamentos. O sea que la unión del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es revelación más fundamento. Escúcheme esto, es caminar en lo apostólico. Todos nosotros tenemos que vivir bajo la transformación y las revelaciones proféticas y apostólicas. ¡Wow! Y el enemigo conoce esto. Escúcheme esto. El enemigo conoce esto. ¿Sabe una cosa? Pablo, la carrera de Pablo siempre tuvo obstáculos. Cuando un hombre o una mujer de Dios se levanta, escúcheme esto, va siempre a tener obstáculos. Y la Biblia me da unos ejemplos. Mire esto. Y esto se llama oposición. Diga conmigo, oposición. Amado, no tenga miedo, no tenga temor, iglesia del Señor, cuando usted se encuentre en algo que usted no sepa hacer, que usted se encuentre en algo que no tenga de pronto salida, que de pronto usted esté en opresión o en dificultad, porque dice la palabra que el enemigo también sale a formar oposición para que usted no avance, para que usted pierda la poca semilla que de pronto tiene o la mitad de la semilla que de pronto ha crecido. ¿Ya? ¿Y qué significa oposición?
es la acción, escúchame, es la acción y efecto. Mire, la oposición es acción y efecto contra lo que una persona dice o hace. Acción o efecto contra lo que una persona dice o hace. Poner algo contra otro. Impedirlo hasta la muerte y contradecirlo. Wow. Mire, me llama la atención esto. Vamos rápido. Pablo comenzó a levantar hombres, el apóstol Pablo, en orden de batalla. Pero mire, le voy a hablar. Hay unos ejemplos en la Biblia que me dice que muchos abandonaron su función. ¿Me está entendiendo? Muchos abandonaron su función. Uno de ellos se llama Demas. Tremendo esto. Demas pasó por un ciclo y abortó. Demas comenzó con Pablo. Cuando Pablo estaba preso en Roma, Demas lo acompañó. Todo iba bien con Demas. Pero resulta que cuando Pablo fue preso en Roma, Demas fue contagiado con la mala palabra y con una doctrina incorrecta. Comenzaron a tildar a Pablo en aquel lugar que ese hombre era un hereje. Demas comenzó a escuchar otra clase de viento de doctrina. Tremendo. Entonces, hasta ahí iba bien este hombre que se llamaba Demas. La Biblia me dice que este hombre en algún momento ayudó a Pablo. Lo ayudó. Pero no se trata del comienzo. Se trata de terminar bien lo que usted comenzó. Amén. Usted tiene que comenzar lo que usted comenzó, lo necesita terminar bien. Demas, escúcheme, pasó por 3 etapas. Él iba bien, luego falló y después se fue. ¡Wow! Tremendo esto. Él iba bien, naufragó y después dejó a Pablo. ¡Qué aspecto tan interesante! ¿Qué pasó? El espíritu de este mundo comenzó a hacer algo particular en este hombre. Vemos la historia. Había otro hombre en la vida de Pablo que se llamaba Alejandro. Había otro hombre que se llamaba Onésimo. Y habían otros, aunque a Onésimo en algún momento cambió. Pero dice que Alejandro y Demas no. Algo llegó a sus vidas, escúcheme, y los sacó del orden de batalla, rompiendo las filas y desertaron. Hago una pregunta, ¿usted a quién le está sirviendo? ¿Usted a quién le está sirviendo? ¿Usted viene a la iglesia de Cristo a servirle a quién? Escúcheme, usted va a encontrarse con oposición, va a encontrarse con obstáculos, usted va a encontrarse con muchas puertas que tal vez usted las tenga que derribar. ¡Wow! Y esas puertas son hombres, diga conmigo, las puertas son hombres. Ya, eso es un tema diferente. Vemos en la vida de Moisés que también hubieron oposiciones. Estaba Coré, estaba Datán, estaba Abirán. Pero cuando hablamos de estos hombres, escúcheme, eran hombres sacerdotes que estaban allí. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque realmente nosotros estamos peleando una batalla real. Las tinieblas existen. Escúcheme, y a muchos el enemigo, el príncipe de este mundo, los sacó, los desterró, los esterilizó y los volvió una nada. Les dio un tratamiento, amado, lo más de desfavorable a estas personas. Dice la palabra que tenemos otro ejemplo en la vida de Elías. Elías tuvo mucha oposición, pero siempre Elías dijo, yo escucho a Dios. Elías fue a hablar con Acab. Elías enfrentó a los 400 profetas de Baal, 450, y los otros 400 de Acera. Él tuvo oposición, pero este hombre siguió adelante. No porque tengas oposición, escúcheme, usted va a dejar las cosas de Dios. El Señor te está probando. Usted tiene que ser entrenado para no abandonar.
Pero muchos de nosotros, escúcheme, hablábamos de una armadura que solamente era una armadura colocada por medio de un cuento. No, orábamos sin ejemplo, orábamos sin ni siquiera entender qué era la armadura en sí, qué era la panoplia. Y esto se llama código real, Jesús. El Señor Jesús tuvo muchas oposiciones. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, el mismo pueblo de Dios. Pero Él escuchaba ¿a quién? Al Padre. Amén. Tremendo. ¿Usted quién escucha? Amén. ¿Usted quién le hace caso? Pastor, mire, lo que pasa es que usted ya es pastor, usted es profeta, usted no tiene tentación, usted no tiene dificultad. Tengo más que usted. Porque al que más se le da, más se le exige. Y el enemigo sabe, pero sabe una cosa: mi vida está blindada. Y su vida va a estar blindada en esta noche. Y a partir de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hubieron hombres en la Biblia también, mire. Judas era un hombre de Dios. El apóstol Judas era un hombre de Dios. Pero entonces dice que el espíritu le entró. No el espíritu de Dios, el espíritu de muerte le entró a este hombre. El espíritu del mal. Tremendo. Dice la Biblia también que hubo otro hombre, Pedro. También le entró un espíritu, amado. Tremendo. Y estos hombres andaban con el Señor. Estos hombres comían con el Señor. Escúcheme esto. Ahora no nos vayamos a justificar y vayamos a hacer lo que todo el mundo dice y hace. No, pues si ellos fallaron, ¿por qué yo no voy a fallar? No, amado, porque usted no se puede dar el lujo de fallar. Jesús no se pudo dar el lujo de fallar, porque donde Él falle, usted no sería libre. ¿Me está entendiendo, hijos de Dios? ¿Me está entendiendo, pueblo de Dios? Hoy nosotros no nos podemos dar el lujo de fallar. Usted tiene que comenzar a trabajar la armadura que Dios le ha dado, la panoplia, y decir como dijo el soldado romano cuando iba a la batalla antes de empezar: soy íntegrita. Tengo integrado todo, por lo cual salgo al campo de batalla y voy a ganar. Tremendo esto. Tremendo esto que el Señor hoy nos está enseñando. Entonces, escúcheme, cada vez que hablamos de confrontaciones, es una lucha. La Biblia dice que hay confrontaciones, la Biblia dice que hay batallas. Entonces necesitamos saber dos cosas. En la confrontación básica, y le estoy hablando de lo básica, necesitamos saber dos cosas. Número uno, ¿qué es lo que el enemigo tiene para atacarnos? Tremendo esto. Usted tiene que conocer con qué ataca el enemigo. Número dos. Segundo, usted tiene que saber, escúcheme esto, usted tiene que saber cómo defenderse y estar firme en la batalla. Número 3, le voy a hablar de otra más bien también. Número 3, usted tiene que estar preparado para el contragolpe. Porque es una lucha. Es una lucha. Y algo fundamental, la Biblia me designa, escúcheme, para que vayamos a la batalla y no ser vencidos, usted necesita la máxima y se llama la autoridad de Dios. ¡Wow! Tremendo. Por eso le comencé hablando de orden de batalla. Por eso le comencé hablando de una línea principal. Por eso le comencé hablando de frentes. Dios lo coloca a usted en la iglesia, en la casa de Dios, para que usted esté al frente de algo que otros no pueden estar. Pero el Señor quiere que usted no abandone, porque el Señor nunca lo ha abandonado a usted. Ahora, ¿usted por qué abandona a Dios? ¿Usted por qué abandona su casa? ¿Usted por qué abandona las normas del Señor, amado?
Hoy le exhorto. El Señor lo está llamando a que usted vuelva a la casa. El Señor lo está llamando a que usted se pare en una fila y no sea vencido por el mal. Entonces, escúcheme, el enemigo sabe cuando alguien tiene la autoridad apropiada y un nivel correcto conforme a la autoridad. Tremendo esto. Amén. Hay un reino paralelo y tengo que identificarlo. Hay el reino de las tinieblas y está el reino de luz. Pero hay un reino paralelo. Y sabemos, escúchenme, que cuando estamos en el reino de luz, en el orden de batalla, tomando la armadura, mire esto, tomando la armadura, el enemigo no nos puede tocar. La armadura hay que tomarla. Estuvimos hablando el domingo de la segunda parte de la panoplia del guerrero. Es que hubieron dos armaduras. Y la Biblia me habla que Saúl operó conforme a la armadura de él. Y no se dejó colocar la armadura de Dios. Tuvo hombres al lado. Tuvo el profeta Samuel. Tuvo hombres naturales como aquel escudero que por culpa de él mismo lo hizo matar. ¿Sabe una cosa? Nuestros errores van a hacer que otros aborten. Nuestros errores van a hacer que otros sean ejecutados. Pero hoy el Señor nos está diciendo, ya no más errores. El Señor hoy nos está diciendo, hoy te vas a levantar, hoy te vas a conformar, te vas a ajustar a la armadura, te vas a ajustar y vas a ir al orden de batalla. Entonces, Efesios capítulo 6 me habla del punto de vista militar que para nosotros es espiritual. Escúcheme esto. Efesios capítulo 6 me habla desde el punto de vista militar, trayendo las cosas a lo espiritual, que hay por lo menos, escúcheme esto, 4 niveles importantes que debemos entender y comprender cuando salgamos a la batalla. Número 1, la Biblia me dice en Efesios capítulo 6 que hay principados, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes de maldad. Hay 4 niveles importantes que el apóstol Pablo me hace referencia. ¡Wow! ¿Qué significa con esto? Que de alguna manera, cuando usted no está conectado con la armadura, usted no tiene bien ajustado alguno de esas piezas, entonces alguna de estos niveles espirituales se conectan con el creyente, desalojándolo y al postrer estado destruyéndolo. Fíjese esto. Cuando hablamos de David y Goliat, estamos hablando de que 40 noches y 40 días Goliat estuvo neutralizando a través del temor a muchos hombres. Esto es lo que causa cuando una persona no tiene puesta bien la armadura. ¿Me está entendiendo? Le voy a decir, quiero que lo traigamos otra vez a memoria, lo que le quiero hablar de la armadura. El calzado es caminar conforme a la palabra. La coraza me está hablando, escúcheme esto, que el Señor desea, escúcheme esto, que nosotros quitemos nuestras rebeliones. Esto se lo expliqué. Y que nos sometamos. El yelmo, que nosotros cubramos todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y que toda arrogancia, todo ego salga de nuestra vida. Cuando usted dice, me coloco el casco, usted debe saber qué significa el yelmo. Que si usted no cubre bien su mente, usted no se va a salvar. Y le estoy hablando de lo siguiente. Cuando entramos al Señor, el Señor nos redime por medio de su sangre.
Pero el Señor lo que te está diciendo es que no olvides que el enemigo va a atacar. ¿Me está entendiendo? Coloques el yelmo. El casco es para cubrir su mente. El casco es para cubrir la palabra que el Señor te ha dado, para que no seas debilitado en ninguna de ellas. Por eso, si una pieza de la armadura en nuestra vida falta y vamos al campo de batalla, vamos a perder. Vamos a perder. El escudo significa ser responsable y va en la mano izquierda. Ser responsable, amado, miren, muchas veces nosotros no le damos importancia y tal vez en algún tiempo, escúcheme esto, en algún tiempo durante años nos enseñaron superficialmente qué era la armadura de Dios. Tal vez porque no había la revelación, tal vez, escúcheme, y lo pienso así, porque si estos hombres de Dios hubieran conocido en profundidad la palabra, hubieran diseñado hombres diferentes. Pero ellos recibieron la palabra del Señor, escúcheme esto, y lo que recibieron lo dieron. Estoy hablando de aquellos evangelistas, de aquellos pastores, de aquellos hombres que estuvieron dando la palabra a muchos, hace muchos años atrás. ¿Y por qué le estoy explicando esto? Escúcheme esto. ¿Por qué le estoy explicando? Que en la confrontación se necesita entrenamiento. En la confrontación no solamente se necesita conocimiento. En la confrontación, en el orden de batalla, no solamente se necesita entendimiento. Se requiere, escúcheme, que le demos importancia, que nosotros estemos en autoridad. Estemos en autoridad. Del nivel de autoridad depende la supervivencia de nosotros. Por eso, a nivel militar, Pablo se quedó mirando al soldado romano y diciendo, ¿por qué estos hombres pueden salir a la guerra y pueden vencer? Porque ellos habían sido conformados. Todo lo que ellos ceñían lo sabían esgrimir. Eran entrenados, capacitados, y yo le dije a usted, aún psicológicamente. La Biblia me dice en Efesios capítulo 6, verso 12, lo que le acabé de decir, que hay lucha contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Significa que hay una lucha. Escúchenme, una lucha. Amén. Hay una lucha. Entonces usted tiene que militar. Dígale al que está al lado, yo tengo que militar. Y la palabra militar es servir. Y la palabra militar es carrera apostólica. Amén. Ah. Amén. Por eso hoy en día el enemigo quiere que nosotros perdamos los fundamentos. El enemigo quiere que nosotros perdamos lo profético. El enemigo quiere que nosotros no tengamos revelación, pero hay una lucha. Y la palabra lucha, en el griego la palabra palé. Lucha en el griego la palabra palé, con tilde en la A. Pale. ¿Qué significa? Escúcheme esto. Esta palabra está compuesta de otra que significa palestra y se llama entrenamiento o escuelas de lucha. ¿Cuántos están dispuestos a luchar? ¿Cuántos están dispuestos hoy a levantarse en el nombre de Jesús, tomando, identificándose con cada pieza de la armadura? Amén. ¿Estamos dispuestos? Amén. Dice la Biblia, escúcheme esto, vamos a la palabra, a Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso
8. Vamos un momentico allí. Primera de Crónicas 12, 8. También de los de Gab huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo. Mire lo que pasa. La Biblia me está diciendo que estos hombres fueron literalmente a luchar. El Antiguo Testamento nos muestra que hay una lucha cuerpo a cuerpo. Pero el Señor nos está diciendo, escúcheme, en el Nuevo Testamento, que ya la lucha no es cuerpo a cuerpo. Nos está diciendo que es espiritual. Amén. Por eso nosotros no podemos quitar ni el antiguo ni el nuevo. Tenemos que comprender porque es sombra y figura de lo que la iglesia tiene que hacer. Amén. O sea que la sombra de nosotros tiene que ser es que nosotros nos metamos a entender que es como si fuera una lucha cuerpo a cuerpo, a muerte. Sí, es. El enemigo no vino a jugar con usted, vino a depredarlo. ¡Wow! Tremendo esto. Sigamos adelante. Sus rostros eran como rostros de leones. Eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Mire esto. Dos palabras que me llaman la atención. Mire cómo identificaron a estos hombres que iban a formar las filas de David en un orden de batalla. Rostro significa carácter. Rostro significa que eran temerarios. Cada vez que el enemigo iba a mirar a estos hombres, escúcheme, a estos hombres de Gab que estaban junto a David, ellos estaban mirando a un hombre aguerrido, temerario, dispuesto a matar. Amén. Dígale al que está al lado, así como yo. Así como yo. Así como yo. Así ¿Ya? como yo. Escúchame esto. Y estos hombres tenían marcas. Siempre he hablado de las marcas de un sacerdote. Usted tiene que tener marcas en su cuerpo, marcas en su alma y marcas en el Espíritu Santo. Amén. En el Espíritu suyo, perdón. En el Espíritu suyo. Amén. Y eso se llaman credenciales. Eso va a estar en el libro histórico también, donde usted va a sacarle al enemigo, escúcheme, y le va a decir, este soy yo, no te metas conmigo. Amén. Tremendo esto. Y hoy le hago una pregunta. ¿Cuántas marcas tienes tú? ¿Dónde están tus marcas? Porque ya sabes que no es aquel cristiano que se coloca la armadura, sino aquel cristiano que comprende el código real de la armadura. Tremendo. Pero hoy estás aquí para ser como rostro de león. Escúcheme, y ser ligero como las gacelas sobre las montañas. Amén. Te vas a levantar, vas a ir al orden de batalla. Te vas a dejar direccionar, vas a estar dentro de la línea primera de guerra, vas a estar enfrente y el enemigo no te va a poder tocar. Amén. Así es. Aleluya. Porque el enemigo sabe ya que al frente hay un hombre con las marcas, las cicatrices del Señor. Amén. Amén. Vemos en las películas épicas, no sé si ustedes han visto películas épicas, pero en las películas épicas vemos cuando vienen los malos y usted va a mirar en la cara de ellos, literalmente habían cicatrices. Y esto significa, escúchame esto, experiencias en guerra. Usted y yo vamos a estar especializados en experiencias de guerra. Amén. 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 El Señor te va a levantar. Amén. El Señor va a hacer de ti cosas grandes. Tal vez hoy no sabías. Tal vez de pronto no sabías que era panoplia, la estrategia de Dios. Tú no sabías muchas de estas palabras, armamento. Pero sabe una cosa, hoy usted está aquí para aprender. Hoy usted está aquí para levantarse. Por eso el Señor ha traído una revelación a su vida hoy, a mi vida. Para que podamos comprender que hay algo grande en el Señor, en la palabra. Hay profundidad, hay anchura. Y me llama la atención que estos hombres tenían marcas. Y esta marca era de combate.
Usted es de combate. Usted pertenece a algún frente. Tal vez usted no lo ha visto, pero yo lo creo. Y el Señor te va a dar armas. Las vas a esgrimir, pero las vas a saber llevar. Amén, papá. Gracias. Dice la Biblia que vas a salir también como la gacela que está sobre las montañas. Y la gacela es aquella que es ágil, aquella que es veloz. Pero ¿sabe una cosa? Una de las cualidades de una gacela es su hermosura. Tremendo. Una de las cualidades de la gacela es su esplendor. Tremendo esto. Y me llama la atención es que la gacela es deseable. Cuando usted ve un cervatillo, una gacela corriendo, mire lo hermoso que es, mire su aspecto. Mire lo elegante que es saltando. Así es. Estos hombres tenían unas cualidades específicas. Y el Señor te las ha dado a ti. Me las ha dado a mí. Qué interesante que estos hombres eran aguerridos. Qué interesante que demostraban el carácter combativo que estaban en ellos. Mire esto. Y que ellos tenían autoridad. Y sabe esto. Mire. Diga conmigo, hay un orden. Diga conmigo, hay un orden. Hay un orden en la formación de la batalla. Primera de Crónicas 12:9 me dice lo siguiente. Primera de Crónicas 12, del 9 al 14. Mire, me llama esto la atención. Ezer el primero, Abadías el segundo, Eliad el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, el Sabat el noveno, Jeremías el décimo, Mabbanai el undécimo. Verso 14. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. Y dice la palabra que el menor tenía a cargo 100 hombres y el mayor de 1000. ¿Sabe una cosa? Mire esto. Había un orden de formación. Se habían ganado la autoridad. Estos hombres eran de combate. Estos hombres solamente no le decían sé pelear, sino que ellos sabían pelear. Estos hombres eran conocidos por la experiencia en las batallas. Estos hombres eran conocidos por la postura en guerra. Estos hombres eran conocidos por su espíritu. Estos hombres eran conocidos por el caminar. David lo entendía y David sabía que si iba a salir con ellos, iba a ganar. Amén. Tremendo esto. Entonces estamos viendo, mire esto, que aprendamos. Estamos viendo el orden de cómo estaban ellos establecidos. La Biblia me indica que para salir a la batalla hay un orden. La Biblia me indica que debo estar en entrenamiento. La Biblia me indica que debo estar concertado, ajustado a algo. No es simplemente una pelea de batalla, de palabras. Tú no vas a ganar con decir al diablo fuera. Así no lo vas a hacer. Una de las primeras guerras que usted tiene que ganar es aprendiendo la obediencia. Amén. Amén. Escúchame esto, el diablo le teme a un obediente. El obediente jamás critica, el obediente jamás se indispone, el obediente jamás echa de por menos una palabra, el obediente jamás justifica. ¿Sabe esto? David, cuando Natán fue a David, Natán comenzó a contar una historia. Pero David inmediatamente dijo, ¿qué le voy a hacer a ese hombre? Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Pero vemos la versión paralela, muy diferente que la de David. La vida de Saúl con Samuel. Todo el momento que Saúl era corregido, no aceptó ninguna palabra. Reproche tras reproche.
Indignación tras indignación. ¿Sabe? Yo creo que esto lo dije el domingo pasado, lo que voy a hablar. David pecó con el cuerpo y con el alma. ¿Me está entendiendo? Escúcheme eso. Saúl pecó con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Grábeselo. Cuando usted peca deliberadamente con su espíritu contra Dios, automáticamente usted es desterrado. Automáticamente usted es desechado. Así es. Tremendo esto. El Señor no le perdonó. El Señor le dijo a Samuel, hay que sacarlo. Él ya no es. También el Señor le habló a Saúl. ¡Wow! Mire esto. ¿Y sabe qué pasa? Aún así este hombre no quiso corrección. El Señor lo hizo líder, el Señor lo hizo más alto. La Biblia dice que fue también hermoso, pero este hombre despilfarró todo lo que Dios le había dado. Y hoy estamos aquí para aprender que el Señor lo quiere colocar a usted, o tal vez le voy a hablar esto, que es mejor. Dios lo ha colocado a usted en un frente y en una línea de batalla. Amén. Amén. Dele la gloria al Señor. El Señor lo ha colocado con una alta responsabilidad. Dele gloria al Señor. El Señor ha fijado los ojos en usted, como en estos hombres de Primera de Crónicas 12. Escúcheme, 12, del 9 al 14. Y estos hombres eran temerarios. Entonces estamos viendo que hay unos niveles de autoridad. Amén. Mire esto. Y en la Biblia, traducción del lenguaje actual, me dice en el versículo 9, estos son los nombres de esos soldados en orden de importancia. Otra vez. Primera de Crónicas 12:9, en la versión TLA, traducción del lenguaje actual, me dice, estos son los nombres de esos soldados en orden de importancia. O sea que si el primero se llamaba primero, era por algo. Así es. Tremendo. Y muchas veces nosotros como cristianos queremos llegar de la última silla a la primera, sin una responsabilidad, sin un compromiso, sin obediencia, sino tomando palabras deliberadamente, pecando al Señor deliberadamente. Y así pensamos, y el enemigo ha metido el pensamiento de él, que así podemos vencer. Así es. No, así no se puede vencer. Dígale al que está al lado, así no se puede vencer. Ya, hoy el Señor te está enseñando, dígale, hoy el Señor te está enseñando y me está enseñando que hay un orden. Métete en el orden, dile, métete en el orden, ajústate a la palabra. Qué bueno. Entonces la Biblia dice que estos son los nombres de esos soldados en orden de importancia. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Eso significa, escúcheme, que ellos ocupaban una gran importancia en cada orden. Eso significa que cada orden tenía una suma importancia para el Señor. En la guerra, para David, que estaban colocados, estaban siendo asignados. ¿Sabe? A través de su vida, el Señor le va a asignar personas. Pero hay algo muy importante que lo vamos a ver. Hoy creo que no alcanzo y no voy a alcanzar. Porque como le digo, vamos a estar hablando del orden de batalla. En muchas ramas. Porque Dios me ha dicho que el pueblo de Dios necesita saber qué es batalla, qué es entrenamiento, cómo se debe operar las armas de la milicia, qué es milicia, con qué estamos militando. No sé si usted levanta la mano, pero a mí me gusta esto, porque cuando yo sé algo, ya no soy un neófito, sino voy a ser un hombre que le puedo enseñar a otros, porque ya siendo enseñado, yo le puedo enseñar a otros cómo es portar la armadura. Por eso usted ve hombres diferentes en la Biblia, usted ve familias diferentes en la Biblia. Le acababa de hablar de un Pablo, le acababa de decir de Elías, le acababa de decir de Jesús. Usted ve a José, usted ve a hombres diferentes.
¿Por qué ellos sí vencieron? ¿Y por qué otros se quedaron allí? Porque ellos entendieron en qué nivel y qué orden estaban ellos, escúchenme, colocados y habían sido asignados. Entonces, la Biblia me dice que consideremos. Diga conmigo, necesito considerar. Considerar no es tenerle pesar a alguien. No, la Biblia me dice, tenga cuidado. Considerar es tener cuidado en lo que te estoy hablando. Y hay un reino de las tinieblas. Anote esto, que está bien estructurado, que está bien armado, son expertos en guerra. Hay silencio. Hay silencio. Hay silencio. Hágase una pregunta. ¿Con quién estaba peleando? Hágase otra pregunta. ¿A quién tratabas de vencer? Estás dándote a entender. ¿A quién tratabas de vencer? De esa manera no podía lograr nada. Por eso vivíamos de fracaso en fracaso, en muchas áreas, en muchos lugares. Entonces la Biblia me dice que al considerar no podemos pasar por alto cuando el Señor nos dice consideren. Pablo dice siempre consideren esto, dándole importancia, dándole la suma estima a lo que me están hablando. Usted se tiene que estructurar y el Señor lo quiere levantar en niveles de autoridad para una formación en un orden de batalla, para que usted tenga la estrategia, la milicia dentro de usted bien organizada. Amén. Amén. Esto está hermoso, escúcheme. Ahora, escúcheme esto. Todos nosotros tenemos que dejarnos enseñar. Siempre lo he hablado, lo hablaré siempre. Que debemos de dejarnos enseñar. Y una de las formas que Pablo decía era, mire lo siguiente, que entendiéramos cómo era la formación del ejército romano. Pablo le llamó la atención. Era el ejército más temerario en los tiempos de Pablo, en los tiempos del Señor. Nada ni nadie podía contra las estrategias, la formación, las tácticas de este ejército. ¿Me está entendiendo? Y usted sabe, ellos consideraban que ellos eran igual a un dios, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Al dios Marte. O sea que ellos eran, de alguna manera, ellos se consideraban que eran unos pequeños dioses aquí en la tierra. Cuando salían al orden de batalla, el enemigo no tenía opción. El enemigo sabía, escúcheme, el enemigo sabía que iba a ser conquistado, que iba a ser desalojado. No había formación que pudiera ganarle a este grupo. Un aspecto importante que el Señor nos enseña del orden de estos hombres es que a la edad de 20 años estos hombres se enfilaban para ser guerreros. Diga conmigo, a la edad de una madurez o a la madurez. Y cuando ellos se alistaban, se enlistaban, que es la palabra, 25 años tenían que servir al reino o a Roma. No podían salirse antes. Dígale al que está al lado, tú no te puedes salir antes. Tú no te puedes salir antes. ¿Por qué? Mire, amado, mire. Muchas veces el Señor nos está formando en los lugares, en las casas diferentes que el Señor coloca, con los pastores diferentes, con los profetas, con los apóstoles, con los maestros, evangelistas, pastores. Y muchas veces nosotros nos vamos de casa porque no nos gusta la exigencia. Hablamos de lo que no entendemos. No queremos ajustarnos a la armadura. ¿Me está entendiendo? Pero el Señor más adelante le irá a mostrar, como me lo ha mostrado a mí en muchas ocasiones. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué dejaste de hacer esto?
porque de alguna manera sería más fuerte. De alguna manera hubieras podido aguantar más vientos. De alguna manera podías estar accionando de otra forma. De alguna manera eras más que vencedor. Hoy en día no puedes vencer nada. Entonces todos corrieron a ser desalojados de sus principios. Y abandonan casa, abandonan al Señor como si el Señor no fuera de respeto, no fuera de reverencia. La casa de Dios es un lugar de reverencia. Amén. Amado, si Dios te ha colocado ahí con mucho respeto, se lo digo, amado, nunca abandone. Amén. Nunca abandone, amado. No sea irrespetuoso. No sea irrespetuoso con las personas que lo formaron, con las personas que le dieron. No sea irrespetuoso. Sea leal. Porque de alguna manera, amado, todo lo que uno siembra va a recoger. Y no le estoy hablando mal, no le estoy hablando palabras malas. Le estoy diciendo, hoy es el tiempo de levantarse, amado, como un guerrero diferente. Hoy es el tiempo de tomar la armadura. O tal vez hoy es el tiempo del arrepentimiento para usted. O tal vez hoy es el tiempo de que otros vuelvan a casa. O tal vez hoy es el tiempo de humillación para usted. De humillación, de estar delante del Señor y decirle perdón. Entonces el Señor lo que le está mostrando a usted es que si estos hombres literalmente se creían que eran hechos por el Dios de Marte, usted está hecho por el Dios de dioses y Señor de señores, vencedor de batallas, y eres más que vencedor. Y el Señor te está formando, te está capacitando para levantarte, te está capacitando para liberar, te está levantando para romper, para derribar, para construir, para edificar. Amén. Amado, no hay otro Dios como nuestro Dios. Sírvele de gran agrado, amado. Déjate plasmar a Dios en la palestra, en el lugar de entrenamiento. Cuando vas a la casa del Señor, cuando accesas a la iglesia del Señor, tú entras a un lugar de entrenamiento. Amén. Amén. Aguanta. Amén. Porque el trato que Dios te da en la casa de entrenamiento es mejor que el trato que vas a tener afuera. Amén. Señor te ha asignado. El Señor te ha colocado en un lugar. Pero hoy el enemigo ha derribado fundamentos en aquellos cristianos que no insistieron. La palabra dice que los que no insisten son cobardes. Pero el Señor lo ve a usted y a mí con las características del valiente. El Señor te ve a ti y a tu casa con las características que va a salir adelante. Porque no es el Dios con D minúscula quien te ha llamado. Es el Dios con D mayúscula, el Padre que te ha llamado, que te ha enlistado. Es el Dios verdadero, el soberano. Es el Dios que te relaciona. Es el Dios que establece en ti, en mí, su trono. Es el Dios que va a cambiar todo. Es el Dios que ha vencido por ti y por mí. Déjeme decirle esto. Déjeme decirle esto. Dios podría nosotros ser autoritario con nosotros y sería hasta mejor. Pero Él a nosotros nos ha dado una opción, que le amemos realmente. Él no se quiere imponer. Mire, un soldado romano, si se quería ir después de 10 años, amado, iba a ser tortuoso y hasta la muerte. No se podía ir. Porque aún en lo histórico dice que si este hombre desertaba, iban en contra de la familia de este soldado. Hoy el Señor te está diciendo, te estoy dando un carácter. Te estoy dando mi formación. Te estoy dando mi visión. El Señor te está diciendo, hoy te estoy conformando en mi naturaleza. El Señor te está diciendo, hoy te estoy conformando como mi guerrero. Amén. El Señor te está diciendo, hoy te estoy diciendo, verán en ti el rostro mío.
El Señor te está diciendo, te haré muy ágil. El Señor te está diciendo, el reino de las tinieblas va a tener hoy una sentencia en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Vas a poder hablar y decretar y será hecho porque estás dentro del código de los derechos del reino de los cielos. Amén, amén, amén. Escúcheme esto. Yo le doy gloria al Señor por eso. Escúcheme esto. Porque el servirle al Señor es lo mejor. Amén. Él paga bien, amado. Nosotros como personas no pagamos bien, pero Él paga bien, amado. Y el Señor está esperando, amado, que aquellos hombres de Gad se levanten hoy. Y usted es uno de ellos. Aquellos hombres en línea de formación, leales, honestos, con principio, con modestia, amados, sencillos. Se levanten, mujeres se levanten en el nombre de Cristo Jesús para que reciban un nivel de autoridad diferente. Porque ustedes y yo le vamos a dar la importancia necesaria al llamado del Señor. La importancia necesaria cuando Dios me habla. La importancia necesaria cuando Dios me dice. La importancia necesaria porque el Señor es el que te está hablando, hermano. El Señor es el que nos está hablando hoy. Padre bendito, gracias por este tiempo. Vamos a estar hablando del orden de batalla. Hoy estoy comenzando con una introducción. No sé si me demore 3 servicios, 4 servicios. Pero le quiero dejar claro, escúcheme, que usted va a entender que usted tiene un arsenal. Amén. Y mi disposición es enseñarle. Mi disposición es que su espíritu se levante. Mi disposición es como profeta y pastor, es que usted sea renovado, transformado y usted sea cambiado a otro hombre, a otra mujer en el nombre de Cristo Jesús. Que usted ya no ande como los insensatos, que usted ya no sea neófito en las tinieblas, que usted sea conocido. Porque el nombre de Dios va a estar en su vida, amado. No porque usted lo haya dicho muchas veces, no. Porque el Señor va a plasmar su nombre en su vida, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Padre, yo te pido, Dios de la gloria. Yo te pido, Padre bendito, Señor, que tú puedas, Señor, direccionarnos, Señor. Que tú puedas, Señor, Padre bendito, Señor, Padre, traer tu presencia a cada casa. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, permítenos entender, Señor, que hay un diseño. Permítenos entender, Señor, que hay una formación. Gracias, Señor. Permítenos entender, Señor, que no era como lo estábamos haciendo, papá. Permítenos entender, Padre bendito, Señor, que el enemigo estaba, Señor, haciendo de nosotros algo perverso, algo malo, papá. Pero tú me perseguiste. Amén. Padre, me has alcanzado. Señor, me has atraído con tus brazos, papá. A partir de este momento, Señor, ya no te voy a llorar, Señor, con el alma. Ya no te voy a llorar, Señor, de cualquier manera. Voy a quebrantarme realmente, papá, como lo hizo David, Señor. Voy a estar a tus pies, Señor, porque muchas veces, Señor, mis lágrimas fueron lágrimas de emoción y de sentimiento. Pero tú me has dejado, Señor, entender que se gana con el espíritu, Señor, no con el alma, Señor. Que hay principios, Señor, que hoy me está revelando, que está revelando tu iglesia, que está revelando tus siervos en el nombre de Jesús. Que mi casa, Padre bendito, va a estar blindada. Que ahora, Señor, voy a saber día a día, Padre bendito, qué hacer, cómo pararme, que hay una perspectiva, que hay una forma, Señor, que hay tácticas, que hay estrategias en tu mano, Señor, y que ahora voy a ser desarrollado y voy a ser transformado, Señor, Padre, y voy a levantarme, Señora, a esa carrera apostólica, Dios de la gloria, fundamento, revelación, Padre, paternidad en el nombre de Jesús. Tú nos has dado un Padre, Señor. Tú nos has dado una característica, Padre. Yo te pido, Señor, que sean levantados, Señor,
Padre, estas familias, estos hombres, Señor, que se han levantado, Señor. Padre, todo aquel que nos ve en el nombre de Jesús, Padre, y podamos ser portavoces, podamos ser mensajeros de ti en el nombre de Jesús, Señor, y operar conforme a tu capacidad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Vas a seguir hablándonos, Señor. Padre, en estos tiempos, permite, Señor, que podamos canalizar todo lo que vamos a aprender, Señor. Que día a día, Señor, Padre, tú nos vas a hablar del arsenal, del armamento, de herramientas mínimas que me van a sacar el potencial máximo para llevar tu gloria. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo, por traerme, Padre, a este lugar. Muchas gracias, Señor. Padre, bendecimos, Señor. Padre, los diezmos, las ofrendas. Bendecimos el fruto de nuestro trabajo. Bendecimos, Padre bendito, todo lo que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro, Padre celestial, que no vamos a actuar conforme a la carne, que no vamos a actuar conforme, Padre, a lo humano, sino que vamos a ser, Señor, la persona que tú quieres que seamos, Señor. Llevar tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús, Señor, día a día, Padre, tu gloria en mi casa, tu gloria en mi vida, tu gloria en mi familia, tu gloria en el ministerio que me has dado, papá, porque no saldré, sino, Padre, me quedaré en casa, me levantaré, seré constituido y seré levantado como una columna y como un frente de guerra en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que nos están viendo en Europa, en Estados Unidos, si usted quiere dar una ofrenda para nuestro ministerio, es muy sencillo. Si usted quiere aportar a nuestro ministerio, es muy sencillo. Es a través de la aplicación Sedet en su banco, cualquier banco. Ingresa, en vez de una cuenta, esta palabra, Iglesia Jesucristo en Acción @gmail.com, que es nuestro correo electrónico. Y usted da el aporte que Dios coloque en su corazón. Bendecimos por todos aquellos aportes que han dado. Les amamos, les bendecimos desde todos los lugares en el nombre de Jesús. Y lo esperamos en las próximas enseñanzas. Y usted va a salir a la guerra y usted va a ganar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor. Salimos en bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús.